Saludos para todos los hermanos y amigos que están conectados en este momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero invitarles a orar y a pedir de manera especial por algunas de las familias que aquí están conectadas. Queremos orar al principio, también al final por algunas de las familias que están conectadas para que el Señor siga guiando sus vidas y de manera especial las peticiones que tienen, que están elevando al Señor en estos días, puedan cumplirse de manera especial. Así que les invito a orar en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, también por permitirnos reexaminar nuestra fe, nuestras creencias a la luz de tu santa palabra. Que haya un reavivamiento en todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras prácticas, y que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En esta hora quiero poner en tus manos algunas de las familias que ya están conectadas desde temprano. Quiero pedirte de manera especial por Randy. También quiero pedirte en esta hora, Señor, por Marisol, también por Judith, de la misma manera por Marta, por Elvis Manuel, y por las familias que cada uno de ellos y ellas representan. Los ponemos en tus manos, Señor, confiando en tu poder y en tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ayer estudiamos un tema sumamente importante en el inicio de esta serie sobre la pandemia, el nuevo orden mundial y el remanente. Y de ese tema, parte de lo que nosotros recordamos en este momento tiene que ver con esa seguridad de la que hablamos y que el Señor Jesús, pues justamente nos pide una y otra vez que mantengamos una actitud de victoria, una actitud no de temor, que no debemos atemorizarnos y que debemos compartir también la verdad con otros. A propósito de esa conclusión del tema de ayer, en vez de atemorizarnos, recuerde, nuestra actitud debe ser compartir la verdad con otros. En vez de compartir ideas que generan temor, que idean incertidumbre, debemos conectar a otros con la verdad bíblica, esa verdad poderosa. Ese fue el caso que pudimos nosotros vivir y palpar el pasado año, cuando en medio de la parte más dramática de esta pandemia aparecieron diferentes falsos profetas queriendo causar temores adicionales al que ya estaba provocando este COVID-19. Recordamos, y muchos recordarán, entre otras cosas que aparecieron, una niña de Sudamérica que tuvo un supuesto sueño, una supuesta revelación de un día. Estaba allí ubicado 1 o 2 semanas después de ese supuesto sueño que fue difundido por las redes, que ese día de esa semana iba a ocurrir el fin del mundo, iba a ocurrir una catástrofe que iba a ser el fin del mundo, y las personas con la susceptibilidad, con la sensibilidad que tenían a propósito de la pandemia, a propósito de sentirse acorralados, encerrados, en fin, pues creían cualquier cosa. Así que hubo una gran incertidumbre, y una persona que incluso había perdido el sueño, no había podido conciliar con tranquilidad el sueño después de ver esos videos, después de escuchar esas cosas, fue conectada por alguien que estaba cada día pues sintonizando, conectándose con el programa Más Cerca Estoy. Así que invitó a esa persona a que escuchara de paso un tema en el que íbamos a hablar acerca de los falsos profetas, de los soñadores, de los visionarios y de todas esas cosas que podían de alguna manera confundir y entrampar. Y la razón por la que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, pues esa persona que de paso está conectada aquí ahora también, de la hermana, porque no solo se conectó este día, sino que pudo encontrar paz en su vida, en su corazón, pudo encontrar esperanza, y de ahí en adelante pudo conciliar una vez su sueño con tranquilidad. Pero pocas semanas después ya esa persona estaba siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se entregó al Señor, y pocos meses después
condujo hacia la verdad de Dios, condujo hacia Cristo a una joven, su propia hija también. Así que damos gloria al Señor porque cuando adoptamos la actitud correcta ante situaciones que otros aprovechan para provocar temor, para infundir incertidumbre, nosotros logramos los resultados que el Señor quiere. Por eso Él nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nos dice una y otra vez cuál debe ser nuestra actitud, de erguirnos y levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Y a propósito, este contexto, aquellos que han tenido la visión correcta, el discernimiento que da el Espíritu y han actuado en la forma adecuada, han sacado el mejor provecho de toda esta situación. ¿Por qué razón? Por lo que encontramos allí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que lo que parece ser solamente una situación adversa, un contexto de situaciones pues lamentables para aquellos que tienen una visión espiritual. Recuerde que las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Ha significado un momento especial, un contexto adecuado para compartir la verdad como nunca antes y para ver también cómo el Señor ha estado impactando corazones que han estado dispuestos bajo estas circunstancias a escuchar un mensaje que antes sencillamente no tenían la tranquilidad para escucharlo, no tenían la reflexión profunda a la que han llegado para comprender esta verdad. Hoy, en la continuación de este importantísimo tema sobre la pandemia, el nuevo orden mundial y el remanente, queremos irnos al principio para descubrir qué es lo que está detrás de las propuestas del nuevo orden mundial y cómo eso se intenta materializar y ver que no es un intento nuevo, ver que no es nada nuevo y cómo el enemigo siempre ha usado de ciertos mecanismos para que, como dice la palabra en 2 Corintios 2:11, el enemigo, Satanás, no gane ninguna ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Recordamos que cuando Dios creó a la humanidad, que la creó perfecta, y de paso Dios fue creando día por día cada elemento que vemos ahora en la naturaleza, en la creación, pero solo fue cuando creó a la santa pareja allí en el Edén, a nuestros primeros padres, cuando al cerrar ese día vio que lo que había creado era bueno y en gran manera. Y allí es donde nuestro creador da 4 instrucciones divinas a esa santa pareja. En primer lugar, Dios le instruye para que se multipliquen, de acuerdo a lo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 28. En segundo lugar, Dios también le da instrucciones para que se encarguen de los animales y logren sojuzgarlo. También Dios le dice, le da instrucciones acerca de qué cosa comer. Génesis 1:29, allí aparece ese régimen alimenticio que Dios le da al ser humano. Y en cuarto lugar, el Señor establece un pacto con el reposo sagrado, el cual el Señor le da un ejemplo perfecto, reposando ante ellos ese primer sábado de esa primera semana, bendice ese día y lo santifica, lo deja apartado luego de echar la bendición sobre él y de darle el ejemplo del reposo. Sin embargo, producto de la caída, producto del pecado, en esa primera generación, Dios tuvo que enviar un juicio sobre toda la tierra, una destrucción universal en el planeta. Estamos hablando acerca del diluvio. Eso fue en esa primera generación. La mayor parte de aquellos que vieron la ocurrencia del diluvio, tanto de los que se salvaron como de los que se perdieron, lograron encontrarse en algún momento de su vida, en algún momento de esa línea de tiempo, con Adán antes de morir ya en sus últimos años. Así que estamos hablando de esa primera gran generación donde Dios decidió ponerle fin al mundo, fin a todo ser viviente que había creado, de acuerdo a lo que dice la palabra. Claro que Dios le dio previamente la oportunidad de que accesaran al arca de salvación aquellos que creyeran y obedecieran a su mensaje. Y como ya hemos visto en algunos estudios, la maldad se desarrolló en esa época temprana de la historia
a un grado tal que la Biblia dice que toda la tierra estaba llena de violencia, lo que provocó que el Señor decidiera el fin de esa generación. Era tan grave la situación en esa primera generación, en esos primeros 1556 años de historia antediluviana, que el Señor tomó esa reacción. De paso, antes de destruir a esa generación, el Señor dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El Espíritu Santo no estará luchando de manera continua, permanente con el ser humano. Eso nos dice que la misericordia de Dios tiene un límite, que es grande, es amplia, es inagotable en lo que tiene que ver en el ofrecimiento que hace, pero tiene un límite en cuanto al tiempo en que se ofrece. O sea, la gracia de Dios, su misericordia, su salvación tiene un tiempo limitado. Es una oferta de tiempo limitado, pero aquellos que aprovechen justamente mientras todavía hay gracia, todos tienen acceso, todos pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Así que en toda la decadencia que reinó allí, previo al diluvio, hubo alguien que se distinguió de manera particular, personal, individual, independientemente de la corrupción moral, de la violencia que había en esa época. Noé, dice en el capítulo 7, verso 1 del Génesis, que Dios vio a Noé, que era justo en sus generaciones. Y este hombre pudo provocar una familia consagrada a Dios. Noé, por así decirlo, dijo o expresó, como expresara más adelante Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Fue un siervo fiel, obediente, creyente en la palabra de Dios, y mantuvo entonces justamente esa línea de la descendencia sagrada que Dios conservó en todo tiempo. Y es importante también percatarse del hecho de que el Señor, pues llegado el cumplimiento del tiempo, ejecutó el juicio contra esa generación. La Biblia describe en Génesis capítulo 7, versículo 11, que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del abismo, todas en ese momento, y las cataratas de los cielos se abrieron. O sea, hubo dos corrientes de agua que provocaron la inundación del diluvio. Una procedía de lo alto, a lo que la Biblia le describe como las cataratas de los cielos. La atmósfera pues vertió esa gran cantidad de agua, y la otra del subsuelo, donde las fuentes del gran abismo fueron abiertas, fueron rotas, como dice la descripción de la palabra. Y esas cataratas de los cielos que se mencionan, note que se presenta en plural. Cayó una gran cantidad de agua en el planeta, impactando con una fuerza que golpeaba y destruía todo a su paso. También la misma orografía del planeta Tierra, su relieve, todo fue cambiado. Se descubrieron esos grandes precipicios que antes no existían, que estaban ocultos como si fueran parte del esqueleto del planeta Tierra, pero ahora las aguas del diluvio lavaron esos lugares y quedaron al descubierto esos grandes acantilados, esos precipicios, esos abismos, que antes simplemente se notaba esa llanura con pequeñas colinas hermosas que daban agrado al paisaje. Pero ahora todo cambió. La misma tierra fue fragmentada, y de lo que la Biblia describe, donde Dios había separado la parte seca del resto de las aguas, de los mares, de los océanos que estaban en todo lado, ahora el mundo se fragmenta en diferentes lugares, y hay evidencia de que eso ocurrió, y de que todavía incluso porciones de la tierra se están separando de manera lenta pero continua. Por ejemplo, la costa de Sudamérica se aleja de la costa de África, que saben está frente a frente, dividida por el Atlántico. Se separan de 2 a 3 centímetros cada año. Y cuando usted nota la forma de ellas, incluyendo otras partes del planeta, nota que encajan como si fueran las piezas de un rompecabezas. Así que definitivamente esto fue parte de lo que ocurrió en ocasión del diluvio, pero no solo la orografía, no solo el relieve, no solo la división continental ocurrió en ocasión del cataclismo del diluvio, sino que todo el clima, toda la condición atmosférica
todo el ambiente cambió en forma definitiva cuando ocurrió el diluvio. Así encontramos, entre otros detalles, que así como el Creador había dado instrucciones a nuestros primeros padres al principio, ahora cuando a Noé y su familia salen del arca, Dios le da algunas instrucciones. Ustedes van a ver a dónde vamos con todo esto cuando ocurrió esa primera destrucción del mundo. Así que cuando viene este recomienzo de la humanidad al salir del arca, Noé y su familia, entonces Dios les da las mismas instrucciones. 4 instrucciones que previamente había dado Adán, la da en el mismo orden en ese recomienzo de la humanidad. Dios instruye nuevamente a Noé y a su familia de que se multipliquen, de que esa familia compuesta por 8 personas tenía que multiplicarse, tenía nuevamente el reto de llenar la tierra. Así aparece en Génesis capítulo 9, versículo 1. En segundo lugar, Dios instruye de nuevo que se encarguen de los animales y que el temor de ellos estará sobre los animales. Imagínense, solo 8 personas para una fauna enorme que también se multiplicaría al salir del arca, pues el temor de Dios le estaría acompañando. En tercer lugar, Dios le da esa reinstrucción del régimen alimenticio. Y ahora, producto de la devastación que hubo, Dios le permite que incluya algunos animales en lo que tiene que ver con la dieta, pero animales limpios, como le había hecho la división en el capítulo 7 de Génesis, versículo 2. Temprano en la humanidad, desde el principio, Dios separó lo que era limpio de lo que era inmundo, pues ahora les da la oportunidad de que puedan participar producto de la escasez, no porque sea el ideal divino, sino por una necesidad extrema que había. Y claro, ese mismo elemento contribuyó a reducir la longevidad del ser humano, la inclusión de la carne dentro de la dieta. Y en cuarto lugar, Dios renueva, o sea, de nuevo plantea el pacto con ellos y ahora le da una señal interesante, una señal visible, es la señal del arco iris. Esa señal del arco iris que sería visto en las nubes en ocasión de las lluvias, interesante. Ahora, noten qué fue lo que ocurrió y por qué Dios en la señal del arco iris le estaba dando un pacto que tenía que ver con su ley, que tenía que ver con la obediencia estricta a sus preceptos, como siempre ha sido el pacto de Dios, basado en su ley. Allí cuando de repente cambió toda la atmósfera, cambió la distribución de las aguas, la protección que hubo en el planeta antes del diluvio ya no estaba. Así que ahora de repente comenzaron a ver brillar el sol en una forma inusual. En vez de verlo en el firmamento simplemente alumbrando y hermoseando el firmamento, ahora notaban que el sol pues prácticamente le estaba castigando, que incidía directamente en su piel, que no habían ciertos elementos que antes filtraban esos rayos solares y ahora los rayos ultravioletas caían directamente sobre ellos. No fue que después del diluvio el sol cambió, ni que tampoco sea malo el sol. Sigue siendo el mismo que Dios creó al principio, el cuarto día de la creación. Ahora, lo que sí experimentó un cambio es el hecho de que ya no había esa capa protectora que rodeaba la atmósfera como al principio, donde Dios había puesto grandes masas de agua en forma de vapor en la atmósfera. Ahora todo había cambiado. Así que ahora el Señor decide, cuando ellos al mirar hacia el firmamento, prácticamente son repelidos por la intensidad de la luz del sol que llega hasta ellos, ahora ellos se dan vuelta, le dan la espalda al sol, interesante este elemento, y ahora al darle la espalda al sol pueden contemplar esa señal del pacto, porque esa señal del pacto dada en el arco iris solo podía verse dando la espalda al sol. No solo para verlo, hasta para tomar una fotografía de un hermoso arco iris en el firmamento, necesariamente hay que estar en la posición de espalda al sol, que iba a tener un simbolismo no solo de protección, sino también en el plano espiritual. Ahora, ¿por qué un arco? Pudo ser una recta. Esa imagen que vemos ahora en forma de un arco, llamado el arco iris de diferentes colores, pudo ser una recta con los colores también. Pudo ser un círculo contraponiéndose al sol, simplemente así, un círculo con los colores. Pero ¿por qué un arco? Recuerde que un arco
es un arma bélica especialmente conocida en la antigüedad, el arco, que se utilizaba para lanzar la flecha. Así que el arco iris como arma, usted nota que está puesto no apuntando hacia el planeta, sino apuntando hacia afuera. El arco por eso lo vemos así, superpuesto sobre nosotros. Así que está puesto de una manera que la flecha que pudiera dispararse con él se alejaría de la tierra. Es un símbolo de la misericordia y el amor de Dios por su pueblo y también por la humanidad. Una señal pacífica que significa que Dios no iba a volver a destruir la tierra con agua de manera especial, como él lo expresa en Génesis capítulo 9, versículo 11. De la misma manera, algo interesante que plantea también es que aunque el mundo no sería destruido más con agua, porque viene del agua y por el agua subsiste, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, pero sí sería destruida con fuego. Noten, porque la misma señal del arco iris revela ambas cosas. Si usted pusiera a quemar azufre, encontraría que al quemar el azufre, o sea, el contacto del fuego con el azufre produce esos colores que también están en el arco iris. Es un doble mensaje, no será destruido con agua y una señal de misericordia, pero sí será destruido finalmente con fuego, donde los impíos pues finalmente encontrarán su final. Esa señal del pacto que recuerda que el Dios no destruirá más el mundo con agua, es interesante que se medite en ella en la actualidad. ¿Por qué? Por el hecho de que notamos que producto del desorden climático que se ha generado en nuestro planeta, producto del abuso de los elementos no renovables en el mismo, pues están causando en la actualidad grandes inundaciones en lugares inusuales, como lo son Europa, países del primer mundo están siendo impactados por inundaciones. Ya esas imágenes de grandes inundaciones, desplazamientos de miles y decenas de miles de personas, no lo vemos solo en países del tercer mundo, sino que lo estamos mirando en países del llamado primer mundo, países desarrollados con grandes infraestructuras, pero están siendo sorprendidas por estas grandes masas de agua que ahora están cayendo sobre ellos. En Alemania, en China también, prácticamente las aguas que han provocado esas inundaciones equivalen, las aguas que han caído, a la tercera parte de toda el agua que cayó en el año 2020. Por eso la inundación, por eso de manera súbita vemos la cantidad de muerte incluso provocada por esas inundaciones, y ante ese elemento uno se pregunta, pero ¿acaso vendrá otro diluvio? Si sigue aumentando esto, si sigue el deshielo glacial, ¿esto pudiera arropar al planeta? No, ahí está la promesa de parte del Señor. Ocurrirán esas señales de manera local, pero el planeta será preservado de una inundación global, como indica la palabra. Pero sigue latente un mensaje que también lo vemos allí en ese arco de la promesa. Así que cuando nuestros ancestros, hablando acerca de Noé y su familia, observaron el arco iris, estaban mirando algo interesante. Además de los 7 colores que están percibiendo y ver la misericordia perfecta de Dios allí, nos da una perspectiva de una dimensión espiritual para entender lo que Dios quiso transmitir. Podemos saber que cuando Noé y su familia pues recibieron esta promesa, la recibieron como algo agradable a la vista, pero tenía un signo mayor que estaba representando, algo mayor, y es que Dios quería que ellos dieran la espalda a lo que de allí en adelante iba a ser objeto de adoración por aquellos que se negaran a obedecer a Dios. Por eso Dios estaba estableciendo esta señal de manera clara y Dios le estaba diciendo, den la espalda a lo que tiene que ver con la admiración o la adoración al sol. Y concéntrense en la promesa divina que está dada aquí, en este elemento con estas 7 características. Por eso más adelante encontramos que la adoración al sol se generalizó por todo el mundo. Sí, eran atraídos por la admiración, por el brillo, por el poder que entendían que provenía de allí, por, como dirían los que creen en la nueva era hasta el día de hoy, por la energía vital que emana desde ese astro. Por eso, cuando hubo reforma en el pueblo de Israel y se infiltraban este tipo de apostasías, note lo que dice la palabra, que algunos hicieron, como lo hizo Josías, por ejemplo, en la reforma que hizo en el pueblo. Segundo libro de los Reyes,
Libro segundo de los Reyes, capítulo 23, en el versículo 5. Dice que parte de la renovación espiritual que provocó incluyó lo siguiente: quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y atención, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Note, por eso el Señor había dado la instrucción también en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, desde los días de Moisés, diciéndole: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol, a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, motivado y te inclines a ellos y les sirvas. El Señor conocía todo lo que se proponía el enemigo por anticipado y por eso envió en esa señal del pacto a que se le diera la espalda al sol, simbólicamente a lo que tenía que ver con la adoración al sol. Uno de los hijos de Noé que sobrevivió al diluvio fue Cam. Cam, que se describe en la Biblia como el hijo menor de Noé. Y este tuvo a su vez un hijo que se llamaba Cus, de acuerdo a la escritura. Y el nieto de Cam, a través de Cus, era Nimrod. Recordarán este nombre. Y de Nimrod dice Génesis que llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra después del diluvio, según lo que nos dice Génesis capítulo 10, desde el versículo 1. Este Nimrod fundó el primer reino sobre la tierra, cuya ciudad principal era Babel, donde se construyó la famosa torre impía, la Torre de Babel. Y la raíz del nombre, el Nimrod, significa rebelión. Nimrod significa entonces rebelde. Él siguió el camino de Caín. Siguió el camino de Caín ahora después del diluvio y entonces construyó, igual que Caín, que fue el primero que construyó una ciudad para crear un orden diferente al que Dios había establecido. Ahora él lo hace como una continuación del plan de Lucifer. Y Nimrod, dice la Biblia en Génesis 19, era un gran cazador. Algunas versiones dicen un gran cazador delante de Jehová. Pero no era que él estaba delante del Señor en un sentido positivo, caminando delante de Dios, sino en el sentido de hacerle frente al Señor, de acuerdo al original hebreo. Él se enfrentaba al Señor, lo confrontaba. Nimrod era delante del Señor, pero en contra del Señor. En él se manifestó la esencia del espíritu del anticristo, como veremos más adelante. Y por eso entonces encontramos claramente que él allí en Babel, en Babilonia, el origen de Babilonia, es quien crea la falsa adoración, donde hay un símbolo humano al que se le rinde pleitesía, un símbolo humano. Por eso la Biblia nos habla en Apocalipsis 13 de es número de hombre, un símbolo humano para adorar algo que sea contrario a Dios, para adorar al sol y que luego se esparciera, como vamos a ver, por toda la tierra. Por eso el mismo patriarca Job hace miles de años, en Job 31, versículo 26 y 28, él se declara inocente delante de Dios diciendo: si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, si me he postrado allí, eso también sería maldad que debería ser juzgada, dice él, porque habría negado al Dios soberano. No, note cómo Job, el primer patriarca que describe la Biblia en la antigüedad, con una tensión en el gran conflicto, una lucha entre el bien y el mal, presenta de esta manera lo que había sido su fidelidad al verdadero Dios. Ahora, noten el escenario donde Nimrod procura la falsa adoración y donde en su rebelión construye esta ciudad y esta torre con un propósito. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Había unidad a nivel global, a nivel general. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Estaban utilizando una estructura ahora por primera vez con una solidez inusual. Y se dijeron: vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. O sea, note que esto de llegar al cielo por medio del intento humano está hablando de obtener la salvación por medio de obra humana, por medio del esfuerzo humano, sacando a Dios del escenario, con que pueden lograr algo por sí mismos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora Pablo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ellos al margen de Dios dijeron, vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo en medio de la ciudad y hagámonos un nombre, un solo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué ese temor de ser esparcido? Porque el orden que Dios había establecido, el orden mundial de Dios, indicaba a Noé y a su familia que debían multiplicarse y esparcirse sobre la tierra. No era el plan de Dios de que se concentraran en un solo lugar. Había un plan de que se mantuvieran en sus lugares cada uno de ellos. Pero el plan del enemigo a través de Nimrod aquí en Babel, en Babilonia, es justamente actuar en contra del plan de Dios, establecer otro orden, y es del de la centralización. Y ellos intentan de alguna manera dar un paso delante de Dios. Dice, por si fuéramos esparcidos. Querían curarse en salud, como diríamos, desde la perspectiva de ellos, tenían temor de ser esparcidos porque el plan de Dios desde el principio es que se llene la tierra, o sea, es que estén dispersos, no que se centralicen en un solo lugar. Pero allí no se hizo esperar la reacción de Dios. Y en el versículo 7, Dios indicando que ese no es su plan, así como ellos hablaron en reunión diciendo, vamos, hagámonos una torre, una ciudad, así como hicieron ese concilio, el concilio celestial, especialmente ese concilio privado de la divinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo. Cuando dice el Señor en el verso 7, ahora pues descendamos, note la expresión plural, descendamos y confundamos allí su lengua. Dios va a utilizar ahora un mecanismo para desarticular lo que era el nuevo orden que quiso establecer en ese instante Nimrod junto a los rebeldes allí en Babilonia. Y quiero llamar su atención de que eso ocurrió no muy distante del diluvio. En el año 100 después del diluvio estaba siendo construida esta torre en la cual Dios interviene ahora para ponerle punto final y para dispersarlo. Solo 100 años después del diluvio. O sea, toda esa generación tenía evidencia palpable de lo que había sido el juicio de Dios en el diluvio. Sin embargo, continuaban con su rebelión. Y Dios dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fue el mecanismo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. El plan de Dios se cumplió. No se cumplió el orden que quería establecer en el mundo, centralizando en un solo lugar, con un lugar de adoración pagano, opuesto a la adoración de Dios, centralizado en la adoración al sol, como quiso hacer Nimrod. Dios los esparce por toda la faz de la tierra y por eso da diferentes lenguas. Interesante cuando de alguna manera ellos pensaron que su propósito se iba a cumplir y Dios dice, si no intervenimos, nada les hará desistir de su propósito. Se estaban encaminados en esa dirección. Por eso Dios tuvo que utilizar este recurso interesante, darle diferentes idiomas. Así cuando alguno en la parte media pedía algún material de construcción, el de la parte inferior no le entendía y el de la parte superior mucho menos. Y esto generó una tensión entre ellos que desistieron, ¿no? Estaban tan firmes en su propósito que ni siquiera idearon el lenguaje de señas o algo por el estilo, sino que se generaron incluso conflictos entre ellos, problemas, violencia, y tuvieron que desistir de construir esta torre y edificar esa ciudad. Por eso dice en el versículo 9, fue llamado el nombre de aquel lugar y de la torre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Dios decidió actuar de esta forma porque no es el ser humano el que tiene el control, es Dios que está al control. Y aunque seres humanos aún colocados como grandes monarcas, grandes líderes en el mundo, como gobernantes, no tienen la última palabra. De hecho, Dios es el que quita reyes y pone reyes. El mismo que envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el mismo que lo envió 7 años a comer hierba, es el mismo que todavía está vivo
y es el que tiene al control todo. Es bueno que entendamos eso. No son fuerzas tras la sombra, fuerzas ocultas los que tienen el control de este mundo. El hombre puede proponer, pero es Dios quien dispone. Dios sigue siendo el soberano. Por eso no hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Ahora, lo que ocurrió allí en Babel tiene una trascendencia, no solo en lo que tiene que ver con la adoración al sol, incluso con el establecimiento de los días, con cambiar el orden, con algo que nos llega hasta el día de hoy. Eso lo vamos a ver justamente en el tema de mañana, en la continuación de esta serie. Mientras tanto, el elemento más importante que queremos recalcar en esta hora, no importa lo que el ser humano planifique, no importa lo que intente hacer, proyectando un nuevo sistema, un nuevo orden, un aspecto globalizado en el mundo para centralizar la religión, el gobierno, la economía, como vamos a ver en detalles. Dios se reirá de ellos, como dice el salmista. Dios está en los cielos y el ser humano sobre la tierra. Dios es eterno, los días del hombre son limitados, pero Dios vive de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios. Confiemos en su poder, depositémonos en sus manos y creamos que Él realmente nos dará la victoria. Que Dios le bendiga y le dé un día de bendición.